Me llamo Elena Navarro. Tengo 39 años. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos, especializada en integridad estructural extrema. Durante los últimos 6 años, he sido la directora de análisis de riesgos estructurales para la Agencia Europea de Infraestructuras Críticas, AEIC. Es un organismo supranacional con un nivel de clasificación de seguridad máximo. Mi trabajo consiste en diseñar, evaluar y garantizar la supervivencia de búnkeres de datos, refugios de contención y silos energéticos ubicados en los entornos más hostiles del planeta. Son las instalaciones que el continente necesitará si todo lo demás falla. Es un trabajo que exige una precisión absoluta, un silencio administrativo riguroso y una capacidad para convivir con la presión que te hiela la sangre. Esa es la verdad. Una verdad documentada, sellada y clasificada. Y es una verdad que hasta aquella bochornosa tarde de agosto en el jardín de mi padre, nadie en mi familia conocía. Para entender lo que se rompió aquel día, primero tengo que explicaros cómo se construyó la mentira. Mi padre, Roberto Navarro, es un hombre hecho a sí mismo, o al menos esa es la historia que él ha esculpido en granito. Es un promotor inmobiliario que hizo una pequeña fortuna en los años 90 construyendo bloques de pisos en las afueras de Madrid. Para él, un edificio no es un refugio ni una obra de ingeniería, es una etiqueta de precio, un símbolo de estatus, una fachada. En el mundo de mi padre, lo que no se ve no existe. Y lo que no se puede presumir en el club de golf, carece de valor. Desde que era niña, mi carácter pausado y observador fue interpretado por él como debilidad. Yo no levantaba la voz, no exigía ser el centro de atención y prefería los números y los planos a las cenas de sociedad. Cuando decidí estudiar ingeniería, él lo vio como un capricho técnico. Cuando me especialicé en estructuras y no en arquitectura de lujo, lo vio como un fracaso comercial. Tanta inteligencia para terminar mirando grietas en el cemento, solía decir con esa sonrisa condescendiente que le servía de escudo y de espada. A los 30 años conocí a Mateo. Mateo es profesor de literatura, un hombre con la paciencia de un artesano y un alma tan vasta y tranquila como el océano. Nos casamos en una ceremonia íntima, lejos de los banquetes ostentosos que mi padre había planeado. 2 años después nació nuestro hijo, Leo. Mi vida era plena, silenciosa y profundamente feliz. Pero mi padre siempre llenaba mis silencios con sus propias narrativas. Si yo no contaba grandes logros económicos, él asumía que estábamos al borde de la ruina. Si yo no asistía a todas las comidas familiares de los domingos, él diagnosticaba problemas en mi matrimonio. Y entonces en el año 2020 llegó mi despliegue. La AEIC me ofreció liderar la supervisión in situ de la bóveda Ymir, una instalación subterránea clasificada de almacenamiento de recursos estratégicos excavada en el permafrost de las islas Svalbard, muy por encima del círculo polar ártico. El contrato requería un traslado intermitente pero continuo durante 3 años. Pasaría meses enteros bajo el hielo, incomunicada por canales estándar, conviviendo con geólogos, militares y analistas de seguridad de media Europa. No podía decir dónde estaba exactamente. No podía explicar qué estaba construyendo. La noche antes de firmar, me senté con Mateo en el pequeño balcón de nuestro piso en el barrio de Chamberí. Le expliqué lo poco que la ley de secretos oficiales me permitía. Le hablé de los meses de ausencia, del frío, de la imposibilidad de hacer videollamadas los domingos. Mateo me miró, tomó mi mano con esa firmeza suave que lo caracteriza y me dijo: construye lo que tengas que construir. Nuestra casa siempre estará aquí intacta, esperando tu regreso. Leo tenía apenas 5 años. No le explicamos la geopolítica ni los contratos de defensa, le dijimos que mamá iba a construir un castillo de hielo en el polo para guardar los tesoros del mundo. A mi padre, sin embargo, le di la versión oficial, la que la agencia había preparado para mí. Me han contratado como consultora externa para hacer inventarios de material en una filial en Huesca. Es un trabajo administrativo. Requiere mucho viaje y desconexión. Mi padre, como era su costumbre, escuchó lo que su ego necesitaba escuchar. Una hija fracasada, atrapada en un trabajo mediocre en el Pirineo aragonés, probablemente huyendo de una crisis matrimonial o de una depresión que él, por supuesto, ya había visto venir. Acepté su juicio en silencio. En mi profesión aprendes que no tiene sentido discutir con el viento, simplemente aseguras los cimientos y dejas que sople. El Ártico no es un lugar, es un estado de ánimo.
Es un desierto blanco que devora el sonido y la luz. Durante mi segundo año de despliegue, a mediados de enero, cuando el sol ni siquiera se digna a asomarse por el horizonte, ocurrió el incidente. Estábamos a 300 metros bajo la roca y el hielo. Yo estaba en la sala de control principal con un equipo de 9 técnicos y operarios. Habíamos detectado una anomalía térmica en el glaciar superior, un microdesplazamiento que los modelos informáticos habían clasificado como riesgo bajo. Pero los modelos no tienen intuición. A las 2 horas, un sismo tectónico de magnitud 5.8 sacudió la falla oculta bajo la instalación. El crujido de millones de toneladas de hielo y roca fracturándose es un sonido que se aloja en los huesos y nunca te abandona. Es un rugido gutural primigenio. El túnel de acceso principal colapsó. La energía se cortó de tajo. Las luces de emergencia, bañando la sala en un rojo sangriento, se encendieron junto con las alarmas ensordecedoras. Quedamos atrapados. El protocolo dictaba esperar el rescate, pero mis sensores indicaban algo mucho peor. El colapso había dañado los conductos de ventilación del núcleo de los generadores geotérmicos secundarios. En menos de 14 horas, la presión de los gases tóxicos reventaría los sellos de la bóveda principal. Moriríamos asfixiados mucho antes de que los equipos de excavación pudieran perforar el hielo. Yo conocía los planos. Había diseñado las rutas de purga. Había un conducto de ventilación de emergencia a 4 kilómetros de la montaña, en la superficie, que se había atascado mecánicamente por el sismo. Alguien tenía que salir a la superficie a través de un respiradero vertical de mantenimiento, caminar por el glaciar en medio de una ventisca de categoría 3 y abrir las válvulas de presión manualmente desde el exterior. Fui yo. No por un acto de heroísmo de película, sino por pura lógica estructural. Era la única que sabía exactamente qué válvulas girar para no causar una descompresión explosiva. Salí a la superficie ártica. 42 grados bajo cero. Vientos de 80 kilómetros por hora que te golpeaban como tablones de madera llenos de clavos. Mi equipo de supervivencia estaba preparado para el frío, pero no para la brutalidad sostenida de esa tormenta. Caminé durante 16 horas. 16 horas en las que el mundo se redujo al espacio que iluminaba mi linterna frontal, a la brújula atada a mi muñeca y al recuerdo de la respiración pausada de mi hijo Leo mientras dormía. Ponía un pie delante del otro. Calculaba la deriva del viento. Ignoraba el entumecimiento que empezaba a devorar mis extremidades. Cuando finalmente llegué a la estación de bombeo exterior, el hielo había sellado la compuerta manual. Tuve que quitarme el guante derecho para poder introducir los dedos en el mecanismo de desbloqueo y usar la fuerza de mi propio cuerpo como palanca. El metal a 40 grados bajo cero quema la piel humana con la misma violencia que el fuego. Sentí como la carne de mi palma y mis dedos se adhería al acero, pero giré la válvula. La presión se liberó con un silbido gigantesco, una exhalación de la montaña que salvó la vida de las 9 personas atrapadas abajo. El equipo de rescate noruego me encontró 4 horas después, desorientada, caminando en círculos, a punto de sucumbir a la hipotermia. Pasé 3 semanas en la unidad de quemados y congelación severa en una base militar en Troms. Perdí la sensibilidad superficial en 3 dedos de la mano derecha. Las cicatrices por congelación profunda me dejaron unas marcas pálidas, casi nacaradas, que ascienden desde mi muñeca derecha, serpentean por mi antebrazo y reaparecen en el lado derecho de mi rostro, cerca de la sien, donde el viento helado logró filtrarse por la máscara. Son cicatrices que cambian de color con la temperatura, se vuelven de un tono violeta pálido cuando hace frío y se enrojecen bajo el sol abrasador. Nunca intenté ocultarlas. Mateo las besó la primera vez que volví a casa, con lágrimas silenciosas en los ojos. Leo pasó sus deditos por ellas y dijo que parecían relámpagos blancos atrapados bajo mi piel. Pero para mi familia extendida, y en especial para mi padre, yo simplemente había sufrido un brote severo de psoriasis debido al estrés de mi penosa situación en Huesca. Nunca les corregí. La AIC me prohibió estrictamente detallar el incidente. De hecho, la propia naturaleza de mi misión fue sellada bajo un acta de seguridad continental. Mientras yo pasaba por meses de rehabilitación física y psicológica, aprendiendo a sostener un bolígrafo de nuevo sin que la mano me temblara por el daño nervioso, mi padre estaba ocupado reescribiendo mi biografía en Madrid.
El precio de mi servicio no fueron solo las cicatrices o las noches en las que me despierto sobresaltada creyendo escuchar el rugido del hielo. El precio fue el aislamiento. Durante esos 3 años me perdí cumpleaños, aniversarios y festivales escolares. Mateo grababa vídeos de Leo tocando el xilófono en las funciones de Navidad. Vídeos que yo descargaba en dispositivos encriptados y veía a escondidas en mi barracón, llorando en silencio hasta que la pantalla se apagaba. En ausencia de información, la ignorancia siempre construye su propio castillo. Y mi padre era un arquitecto del menosprecio. En las cenas de Navidad a las que yo no podía asistir, él relataba mi supuesta decadencia. Elena está perdida, decía a mis tíos y primos, agitando su copa de vino tinto. Dejó una carrera brillante por miedo al éxito. Ahora malvive haciendo hojas de cálculo en un pueblo perdido. Mateo el pobre es un santo por aguantarla. Se ha descuidado tanto que hasta tiene problemas en la piel. Es una lástima. Falta de carácter. Todos lo creyeron. Era más fácil creer la narrativa del patriarca exitoso que cuestionar la ausencia de la hija distante. Pero mi padre no se conformó con hablar. Necesitaba control. Necesitaba que su versión del mundo fuera la única verdad absoluta. En la primavera de mi 3er año de despliegue, ofuscado por mi negativa a darle detalles de mis finanzas o mi ubicación exacta, bajo el pretexto de que estaba aislada en un retiro espiritual o algo así, Roberto Navarro cruzó una línea legal y moral que terminaría por dinamitar su propio imperio. Contrató a un abogado para iniciar un expediente de incapacitación parcial y una solicitud formal de averiguación de paradero y estado de bienestar ante los tribunales de Madrid. Argumentó que yo había abandonado a mi familia, que sufría de inestabilidad mental severa y solicitó acceder a mis cuentas bancarias para proteger el patrimonio de su nieto. Esa solicitud civil generó automáticamente una alerta en los registros nacionales. Y cuando un nombre asociado a una autorización de seguridad de nivel máximo, Top Secret, genera una alerta civil por inestabilidad mental o abandono, los protocolos de contrainteligencia se activan. Mi mando en Bruselas congeló mis credenciales de acceso durante 3 semanas en la fase más crítica de la entrega del proyecto IMIR. Fui sometida a extenuantes evaluaciones psicológicas y auditorías financieras por parte de los servicios de inteligencia. Cientos de horas de recursos de seguridad europea se desviaron para investigar si yo era un riesgo de fuga o de espionaje, todo porque a un promotor inmobiliario en Madrid le molestaba que su hija no le cogiera el teléfono los domingos. Cuando la AIC cruzó los datos y descubrió que todo era una maniobra de acoso legal basada en falsedades, la alerta fue desestimada. Pero el daño colateral ya estaba hecho. Y hubo algo más. A finales de ese año, el Consejo Europeo decidió otorgarme la Medalla al Mérito Civil Extraordinario, un reconocimiento clasificado que se envía por valija diplomática a los familiares directos en caso de fallecimiento, o al domicilio legal registrado por el agente. Por un error burocrático derivado de un antiguo padrón que nunca actualicé, el sobrelacrado, remitido por el Ministerio del Interior, llegó al chalet de mi padre. Era un documento oficial, grueso con el membrete del gobierno. Mi padre lo interceptó. Al ver que iba a mi nombre y asumiendo que era alguna notificación de deudas, embargos o simple burocracia de mi triste vida, tomó una decisión basada en su pura arrogancia: lo destruyó. Lo pasó por la trituradora de papel de su despacho. Yo nunca supe de la existencia de esa medalla. Nunca supe de la investigación que él había provocado. Nunca supe nada hasta aquella sofocante tarde de agosto en La Moraleja, 2 meses después de que mi contrato en el Ártico hubiera concluido de manera definitiva. Habíamos vuelto a la normalidad. O al menos al intento de ella. El calor en Madrid era denso, de esos que hacen temblar el horizonte sobre el asfalto. Era el 65 cumpleaños de mi padre, y él había organizado una barbacoa monumental en el inmenso jardín de su chalet. Había unas 60 personas, tíos, primos, socios de su empresa, vecinos de la urbanización, y empleados que le reían las gracias. El césped, perfectamente cuidado, olía a agua clorada y a carne asada en parrillas de diseño. Había camareros de camisa blanca sirviendo bandejas de jamón ibérico, croquetas gourmet y copas de vino que costaban más que el alquiler mensual de muchas familias. Yo estaba sentada en un rincón sombreado del porche, vistiendo un vestido de lino azul claro. Las cicatrices de mi brazo y mi sien estaban visibles, ligeramente enrojecidas por el calor sofocante.
Mateo estaba a mi lado, bebiendo una cerveza helada, con esa sonrisa plácida de quien observa un zoológico desde la seguridad de estar al otro lado del cristal. Leo correteaba por el césped con un par de primos lejanos, jugando a esquivar los aspersores. Junto a la barra de bebidas, mi padre había colocado una enorme pantalla donde se proyectaba un bucle continuo de fotos familiares de los últimos 3 años. Viajes a Marbella, cenas de Navidad, inauguraciones de edificios, cumpleaños. Yo no aparecía en ninguna. No era un olvido, era una declaración de intenciones. Era la visualización de la historia que él había vendido. Elena no está porque Elena fracasó. A unos 10 metros de mí, sentado en una silla de mimbre bajo un magnolio, había un hombre mayor. Era un vecino de la urbanización al que mi padre había invitado para presumir. Don Ignacio Vargas. Yo nunca lo había visto en persona, pero conocía su nombre. Cualquiera en mi nivel de la Administración Europea conocía su nombre. Ignacio Vargas había sido director de contrainteligencia del CNI y posteriormente alto comisionado para la seguridad de infraestructuras en la Unión Europea. Estaba retirado desde hacía 4 años. Llevaba una guayabera blanca impecable, un sombrero panamá sobre las rodillas, y sostenía un vaso de agua con gas. Vargas no hablaba mucho. Solo observaba. Sus ojos afilados como bisturís bajo unas cejas grises y pobladas, escaneaban el jardín. Cuando llegué y Mateo me presentó formalmente don Ignacio, mi mujer, Elena, el anciano me dio la mano. Su apretón fue firme. Su mirada descendió hacia mi mano derecha. Vio la piel nacarada, la ausencia de huellas dactilares en 3 dedos, la textura inconfundible del daño por congelación extrema. Luego sus ojos subieron hasta mi sien derecha, repasando la cicatriz hiperpigmentada. Sus pupilas se dilataron una fracción de milímetro. Ese fue todo el gesto. Un profesional reconociendo a otro. Asintió, soltó mi mano y murmuró un educado, encantado, señora. Yo le devolví la sonrisa y me alejé. No le di importancia. Pensé que solo era un hombre mayor mirando unas cicatrices feas. Pasaron las horas. El calor, el alcohol y la audiencia comenzaron a hacer su trabajo en el ego de mi padre. Lo vi pasearse de grupo en grupo, su vozarrón compitiendo con la música ambiental de jazz que sonaba en los altavoces ocultos en los setos. Lo escuché mientras hablaba con mi tío Luis cerca de la piscina. Yo estaba a escasos 3 metros, sirviéndome agua en la mesa de bebidas. Mírala, decía mi padre, sin molestarse en bajar la voz, señalándome con la copa. Sigue con la misma actitud de pasmarote. 3 años en ese cuchitril de Huesca, ganando miserias y Mateo manteniéndola. Esa piel que tiene es psicosomático. El médico me dijo que es estrés por no saber lidiar con la vida real. Siempre fue muy débil. Luis asintió con lástima, mirando al suelo. Mi tía Carmen, que pasaba por allí, me dedicó una mirada de compasión condescendiente que me revolvió el estómago más que cualquier viento ártico. No dije nada. Mi rostro se mantuvo impasible. La ira es un fuego que consume oxígeno, y yo había aprendido a racionar mi oxígeno en lugares donde no había ninguno. Mantuve mis manos quietas a los lados. Miré a Leo, que reía a carcajadas persiguiendo una pelota. Eso era mi anclaje. Eso era lo único real en aquel jardín de falsedades. A las 5:30 de la tarde, el sol comenzó a teñir el cielo de un naranja pesado. Mi padre decidió que era el momento de su discurso. Pidió a uno de los camareros que bajara la música. Agarró un micrófono que había preparado junto a la pantalla de fotos. 60 personas se giraron hacia él. Familia, amigos, comenzó con esa impostada humildad de los narcisistas. Llegar a los 65 años te hace reflexionar sobre el legado. Sobre lo que construimos y lo que dejamos atrás. Habló durante 10 minutos sobre sus empresas, sus éxitos, la dureza del mercado, y cómo él siempre había sido el pilar inquebrantable de la familia Navarro. Y entonces, como un depredador que ya ha jugado suficiente con su presa, dirigió su mirada hacia mí. Y también aprende sobre las decepciones, su voz adquirió un tono de falsa tristeza, perfectamente calculado para el drama. Mi hija Elena, muchos de vosotros me habéis preguntado por ella estos años. ¿Por qué no estaba en las Navidades? Porque su asiento siempre estaba vacío.
El jardín entero enmudeció. Solo se oía el zumbido lejano de la depuradora de la piscina. Mateo dejó su cerveza en la mesa. Su postura se tensó, pero no se movió. Él sabía que yo no necesitaba ser rescatada. Nos ha dicho durante 3 años que hacía análisis en un pueblecito. ¿Análisis? Mi padre soltó una risa seca, despectiva. Una excusa. Una fantasía para tapar la realidad. He tenido que mover cielo y tierra, gastar dinero en abogados y preocuparme hasta enfermar, para descubrir que mi propia hija es incapaz de sostener su propia vida. Escondiéndose. Sin aportar nada. Con un trabajo que no es más que un pasatiempo para no enfrentar el mundo real. 60 pares de ojos se clavaron en mí. Algunas miradas mostraban morbo, otras genuina pena. Mi primo Jorge, un abogado de 30 años que siempre había envidiado mis notas en la universidad, sonreía ligeramente. Mi padre levantó una mano apuntándome. Lo digo hoy, frente a todos, porque en esta familia no debe haber secretos. Elena, ya es hora de que dejes de mentirte a ti misma. No eres nadie en ese mundillo que te has inventado. Deja la farsa. Tienes casi 40 años, es hora de que tu marido deje de cargar con tu fracaso. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio asfixiante cargado de la brutalidad de un hombre que necesita humillar públicamente a su sangre para sentirse más alto. Miré a Mateo. Sus ojos reflejaban una profunda y serena confianza. Miré a Leo, se había detenido junto a un rosal, sintiendo la tensión en el aire sin comprender las palabras. Luego, lentamente, volví mi mirada hacia mi padre. Mis pies estaban separados a la altura de los hombros. Mi postura era relajada. La brisa cálida de Madrid movió ligeramente mi cabello, dejando completamente a la vista la cicatriz de mi sien. Mis análisis, mi voz no era un grito, pero la proyección, entrenada en salas de reuniones del más alto nivel, cortó el aire del jardín con la nitidez de un diamante. Consisten en calcular la tolerancia al esfuerzo de corte en pilares de hormigón armado bajo presiones tectónicas superiores a los 50 megapascales. Mi padre parpadeó confundido por el vocabulario técnico. El micrófono bajó 1 centímetro en su mano. Si yo cometo un error de 1 milímetro en mis hojas de cálculo, continué, dando un solo paso al frente, con un tono tan frío y objetivo como el hielo del que venía, no se pierde un contrato inmobiliario. Se desploma una bóveda de 600 toneladas sobre el personal que trabaja debajo. Mis análisis mantienen a personas vivas en entornos donde el aire exterior congela la sangre en 3 minutos. Y cuando las estructuras fallan, asumo la responsabilidad con mi propio cuerpo. Levanté mi mano derecha. La luz del sol incandescente iluminó la piel marcada, las cicatrices retorcidas y la falta de huellas. No estuve en Huesca, Roberto. Y no me escondí. La boca de mi padre se abrió, pero no salió ningún sonido. Esa fracción de segundo en la que la mentira choca a 200 kilómetros por hora contra un muro de hormigón armado llamado verdad. Tonterías. Bramó intentando recuperar el control, agitando una mano despectivamente. Historias. Siempre con tus delirios de grandeza. Mírate, ni siquiera puedes. No terminó la frase. Don Ignacio Vargas se puso en pie. No lo hizo bruscamente. Se levantó con la pesadez y la autoridad de un hombre que ha derrocado gobiernos con una firma. Dejó su vaso de agua con gas sobre una mesa de cristal. El suave tintineo de la base de cristal contra el vidrio fue el sonido más ruidoso del mundo en ese momento. Vargas caminó hacia el centro del césped, interponiéndose sutilmente entre la pantalla gigante y el lugar donde yo estaba. No miró a mi padre. No miró a los invitados. Metió la mano en el bolsillo interior de su guayabera, sacó un teléfono móvil negro, tosco, sin marca visible, un terminal seguro encriptado, y marcó un número de 3 cifras. Don Ignacio, empezó mi padre, con una sonrisa nerviosa. Por favor, esto es un asunto familiar, mi hija está. Vargas levantó un solo dedo índice. Fue un gesto tan pequeño y sin embargo tan cargado de poder absoluto, que mi padre cerró la boca con un chasquido audible. El teléfono sonó una vez por el altavoz que Vargas acababa de activar. 2 veces.
A la tercera, la línea se conectó con un leve pitido electrónico de desencriptación. Centro de Operaciones Tácticas, Bruselas. Habla el comandante Rey. Identifíquese. La voz que salió del pequeño altavoz del teléfono era de un español con acento neutro, profesional, militar. Vargas sostuvo el teléfono a la altura de su pecho. Rey, soy Ignacio Vargas. Código de autorización Delta 7 noviembre. Hubo una pausa de 2 segundos. Autorización confirmada. Señor. Es un honor escucharle. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito confirmación en altavoz del estado de servicio y credenciales de la ingeniera jefa Elena Navarro. Un tecleo rápido al otro lado de la línea. El jardín entero de La Moraleja parecía haber dejado de respirar. Mi tío Luis miraba a Vargas con los ojos desorbitados. El camarero que sostenía la bandeja de ibéricos se había quedado petrificado con una pinza en el aire. Ingeniera jefa Elena Navarro, leyó el comandante Rey, su voz resonando en el silencio del verano madrileño. Directora de Análisis de Riesgos Estructurales de la Agencia Europea de Infraestructuras Críticas. Nivel de clasificación, Cósmico Top Secret. Las palabras cayeron como yunques en el césped. Continúe, Rey. Resumen de su última misión, ordenó Vargas. Despliegue de 36 meses en la instalación clasificada Bóveda y Mir, Svalbard. En enero de 2022, durante un colapso parcial por evento sísmico, la ingeniera Navarro abandonó la seguridad de la cápsula de soporte vital y realizó una marcha en solitario por la superficie durante 16 horas en condiciones de ventisca categoría 3. Operó manualmente las válvulas de purga a menos 42 grados Celsius. Salvó la vida de 9 operarios. Sufrió congelación profunda de segundo y tercer grado. Condecorada con la Medalla al Mérito Civil Extraordinario por el Consejo Europeo. Vargas miró su teléfono. Gracias, comandante. Corto. Guardó el teléfono en su bolsillo. Se giró muy lentamente hacia mi padre. Roberto Navarro parecía haberse encogido 10 centímetros. Su rostro había pasado de un rojo colérico a un gris ceniciento. El micrófono colgaba inerte de su mano, emitiendo un leve acople estático. Yo diseñé los protocolos de seguridad de la agencia, Roberto, habló Vargas. Su voz era suave, casi susurrada, pero cortaba el aire como un látigo. Yo conozco las cicatrices térmicas cuando las veo. He pasado toda la tarde preguntándome qué clase de hija tendría el valor de soportar semejante prueba en el hielo, para luego venir aquí, sentarse en silencio y dejar que un patán de poca monta como tú la insulte frente a sus vecinos. Nadie en toda la vida de mi padre le había hablado así. Nadie. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Miró a los invitados buscando apoyo, buscando la red de aduladores que había tejido durante años. Pero todos apartaron la mirada. Mi tía Carmen se tapaba la boca con las manos. Mi primo Jorge miraba fijamente sus mocasines de diseño como si fueran lo más fascinante del universo. Yo no, balbuceó mi padre. La fatiga del material había alcanzado su punto crítico. La estructura de su ego estaba colapsando en tiempo real. Ella nunca me dijo, nunca trajo esa medalla. No lo hizo, intervino Vargas, dando un paso más hacia él. Porque el Ministerio del Interior envió esa medalla al domicilio que constaba en su antiguo registro. A esta casa. Y los registros de seguridad indican que fue recepcionada. Vargas ladeó la cabeza, observando a mi padre con el escrutinio de un forense. Y también indican que en marzo de 2022, un abogado en Madrid intentó abrir un proceso por incapacitación mental y prodigalidad contra la directora Navarro, afirmando que había abandonado a su familia. Esa maniobra legal frívola y malintencionada generó una alerta roja en el sistema de contrainteligencia de la Unión Europea. Obligó a congelar los accesos de la persona que mantenía las estructuras de defensa en pie. La voz de Vargas bajó otro semitono. Era el sonido del peligro absoluto. Interferir con correo clasificado del Estado es un delito federal, Roberto. Iniciar procedimientos civiles fraudulentos que obstaculizan la seguridad nacional es sedición procesal. El expediente de este sabotaje fue archivado por falta de tiempo para investigar al responsable.
Pero te aseguro que con una sola llamada el próximo lunes, puedo hacer que el CNI reabra ese archivo y desmantele cada cuenta bancaria, cada empresa pantalla y cada licencia de obra que tengas a tu nombre. El micrófono cayó al suelo. Produjo un ruido sordo, un golpe seco seguido de un pitido agudo que duró un segundo antes de que el camarero, temblando, cortara el sonido de la mesa de mezclas. Mi padre retrocedió un paso, tambaleándose. Chocó contra la pata del soporte de la pantalla gigante. Las fotos familiares seguían pasando a sus espaldas. Imágenes de un hombre sonriente que ahora parecía un fantasma atrapado en su propia proyección. Elena, dijo mi padre con un hilo de voz, mirándome con ojos suplicantes. Yo no sabía. Te lo juro, yo creía que estabas en problemas. Yo solo quería proteger a Leo. Yo no rompí nada importante. No sabía lo de la medalla. Aquel Elena fue un sonido patético desprovisto de toda la arrogancia, de todo el desdén con el que había pronunciado mi nombre durante toda mi vida. Era la súplica de un niño asustado al que acaban de quitarle el disfraz. Mantuve mi posición. Sentí una extraña paz descendiendo sobre mí. No era orgullo. No era sed de venganza. Era la profunda y serena compasión de alguien que contempla unas ruinas. Mi padre había dedicado su vida a construir rascacielos de papel, y un solo soplo de realidad los había reducido a polvo. Te pasaste 38 años reduciéndome para poder sentirte tú más grande, dije, mi voz calmada, resonando en el silencio sepulcral del jardín. El problema no fue que yo no te lo contara. El problema fue que lo hice. Te dije que mi trabajo era confidencial y de alto riesgo. Tú decidiste que confidencial era la palabra que usaban los fracasados para ocultar su incompetencia. Caminé lentamente hacia él. La multitud se apartaba a mi paso como si yo estuviera hecha de fuego. Me detuve a 1 metro de él. Tú decidiste investigarme a mis espaldas, poniendo en riesgo operaciones que no puedes ni empezar a comprender. Tú decidiste destruir una correspondencia oficial porque no encajaba con el cuento que le contabas a tus amigos en el club de golf. Hija, intentó alzar una mano para tocar mi brazo. Yo no me aparté. Simplemente lo miré y él dejó caer la mano a medio camino. No te pido que entiendas de matemáticas, de presiones atmosféricas o de integridad estructural, concluí. Pero se acabó el tiempo en el que yo me siento en un rincón a aguantar en silencio mientras le explicas mi propia vida a personas que no conocen la verdad. Tú ya no eres el ingeniero de mi historia, Roberto. Me di la vuelta. Vargas me hizo una levísima inclinación de cabeza, un gesto de respeto absoluto entre iguales, antes de caminar de regreso a su silla bajo el magnolio, recuperar su vaso de agua y dar un pequeño sorbo. Busqué a Mateo con la mirada. Él ya estaba caminando hacia mí sosteniendo a Leo de la mano. Mateo tenía los ojos brillantes, llenos de un orgullo inmenso, sólido, inquebrantable. No dijo una palabra de triunfo. No era necesario. Pasó su brazo libre por mis hombros. Vámonos a casa, mi amor, dijo Mateo suavemente. ¿Mamá construyó un castillo de verdad? Preguntó Leo, tirando de mi vestido, mirando sus zapatos y luego hacia arriba, con los ojos muy abiertos. Sonreí, agachándome con un poco de dificultad en las rodillas debido al frío residual que a veces se instala en mis articulaciones, y le acaricié la mejilla con mi mano buena. Sí, mi vida. Un castillo muy fuerte. Y ahora nos vamos al nuestro. Caminamos hacia la salida del jardín. Ninguno de los 60 invitados hizo ademán de detenernos. Los murmullos comenzaron a estallar detrás de nosotros como pequeños petardos, pero yo ya no les prestaba atención. La maquinaria de destrucción familiar acababa de ponerse en marcha para Roberto Navarro. Pasaría los próximos años intentando explicar lo inexplicable, perdiendo el respeto de los que creía sus súbditos, y probablemente enfrentándose a los silenciosos y devastadores engranajes de la inteligencia europea por su interferencia postal ilegal. Pero eso ya no era mi problema. El colapso había ocurrido, y yo estaba fuera de la zona de impacto. El trayecto en coche de vuelta a nuestro piso en Madrid fue silencioso y dorado, bañado por la luz del atardecer. Conducía Mateo. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla los árboles y los edificios pasar. Apoyé mi mano derecha sobre la consola central.
Las cicatrices estaban blancas ahora, enfriadas por el aire acondicionado del coche. Mateo separó una mano del volante y entrelazó sus dedos con los míos. El contraste de su piel cálida e intacta contra la mía me hizo respirar hondo. A veces tienes que sobrevivir a la ventisca más brutal del mundo para darte cuenta de que el frío más peligroso era el que dejabas entrar en tu propia casa. Mi padre nunca será capaz de reconstruir lo que rompió aquella tarde, porque los materiales falsos no toleran una segunda carga. Pero yo sí. Yo conozco la integridad estructural. Sé dónde cimentar. Sé que el verdadero valor de un refugio no está en cómo se ve desde fuera, ni en las historias que se cuentan sobre él, sino en su capacidad para proteger la vida que alberga en su interior cuando la tierra tiembla. Apreté la mano de mi marido, escuché el suave zumbido de mi hijo canturreando en el asiento trasero, y cerré los ojos. Por primera vez en mi vida, el barómetro interno de mi alma estaba en perfecta, absoluta y serena calma. Las estructuras iban a resistir. Estábamos a salvo.